Distinguidos amigos, señoras y señores, bienvenidos, buenas tardes. Les doy la bienvenida a nombre del Inter-American Institute for Democracy a este evento de presentación del libro La Teoría Constituyente, explicada en algunas lecciones por Petra Dolores Landaeta, de nuestro querido amigo, el autor, el doctor Luis Beltrán Guerra. Simplemente unas palabras de introducción a nombre del Inter-American Institute for Democracy. Ustedes saben que esta es una institución sin fines de lucro creada para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Una institución que debería estar cumpliendo funciones de educación y de formación de las juventudes latinoamericanas en base a los principios y valores que sustentan la democracia, y que ha tenido que abocarse en lo principal de su esfuerzo en los últimos años a defender la democracia y a denunciar a los destructores de la democracia en América Latina, y a reclamar por la indiferencia de quienes no han sido víctimas de esa destrucción. Estamos hablando de este terrible proceso de expansión del castrismo cubano, la dictadura aislada y única que existía el año 1999, pero que con la llegada de Hugo Chávez, que llevó dinero y llevó petróleo y llevó recursos, tomó el aire para recrear ese sueño que ya había sido derrotado en los 60, el foquismo, el internacionalismo, la expansión de lo que llama la Revolución Cubana, y la convirtieron en Revolución Bolivariana, que asoló América Latina desde inicios del siglo XXI, produciendo al principio la caída de un presidente en la Argentina, después el derrocamiento de un presidente del Ecuador, otro en Bolivia, de nuevo en el Ecuador, hasta llegar en determinado momento a controlar la región, a controlar la Organización de Estados Americanos, pretendiéndole hacer creer a los pueblos de América Latina que ese era un proceso de liberación y de profundización de la democracia, cuando en verdad era todo lo contrario, un proceso de destrucción cuyos resultados estamos viendo 18, 15, 14, 10 años después, dependiendo del país de qué se trate. Eso ha dividido a América en dos Américas. Una América democrática, que gracias a Dios es la mayoría, donde se cumplen los elementos esenciales de respeto a los derechos humanos, libertad, división e independencia del poder público, vigencia del Estado de Derecho, elecciones libres y limpias, libertad de organización. Y otra América en la que nada de eso existe, pero que está caracterizada por persecución, crisis, ausencia de libertad de prensa, presos políticos, exilio político, asesinatos y crímenes políticos, y además un sistema de justicia destinado a sostener al régimen a través de jueces infames, con sentencias infames, para aplicar leyes que han sido creadas al margen de los principios universales de libertad y democracia, que son leyes de las dictaduras, como por ejemplo aquellas que garantizan la retroactividad de la ley en lugar de la irretroactividad, las presunciones de culpabilidad en vez de las presunciones de la inocencia, y toda esa amplificación del sistema dictatorial castrista institucionalizado lamentablemente en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador, que está tratando de salir de aquello, expandido en su momento a la Argentina de los Kirchner, que atraparon el Brasil con el Foro de Sao Paulo y con Lula y Rousseff, y que coparon los países de Centroamérica y del Caribe, que todavía responden con su voto en la Organización de Estados Americanos a esa corriente, y que llegaron a controlar la OEA en la vergonzosa gestión del secretario Insulza, que ahora está siendo rescatada por la brillante gestión del secretario Almagro. Es en ese panorama en lo que sucede todo esto, y habiendo aquí una audiencia que es en gran parte el resultado de ese proceso, porque esta es una reunión de latinoamericanos y de norteamericanos, que en el caso de los norteamericanos reciben, pero en el caso de los latinoamericanos somos parte de este proceso porque formamos ese exilio
que antes de este proceso era solamente cubano, que después empezó a convertirse en venezolano, boliviano, ecuatoriano, y que ahora es un exilio latinoamericano, resultado de la violación de los derechos humanos, la libertad y de la ruptura de la democracia en el hemisferio. Estamos en una situación histórica, el año 2018, en el que hay señales del quiebre, de la crisis y de la caída de este proceso dictatorial castrochavista o del socialismo del siglo XXI. En los hechos ya han perdido gran espacio, han perdido la imagen de pseudodemocracia con la que se proyectaban, están en evidencia como dictaduras criminales que, en vez de hacer práctica política, son más bien grupos de delincuencia organizada que han tomado el poder político, y estamos ante un proceso de reversión de esa situación en el que la comunidad internacional está grandemente sensibilizada. Yo creo que el año 2018 es un año de cambios, y por eso es que hemos elegido para empezar las actividades de este año en el Inter-America Institute for Democracy la presentación de este libro de un gran patriota y de un gran abogado y de un gran jurista venezolano, el doctor Luis Beltrán Guerra, que nos trae un libro que yo no lo voy a comentar, pero que sobre el que simplemente quiero decir que es un libro escrito en el sentido popular, que creo que ha llegado a crear un nuevo estilo de presentación de lo que es el análisis jurídico, el análisis político y el análisis social en la región. De mano de este inteligente venezolano que es el doctor Luis Beltrán Guerra, yo he visto nacer en mi experiencia y en mi intercambio de opiniones con él una especie de surrealismo mágico de lo jurídico, que es una presentación en términos populares y hasta folclóricos de los principios más serios y más esenciales que sostienen el Estado de Derecho, la democracia y la libertad. Dicho esto, simplemente agradecer su presencia y ceder la palabra a doña María Amparo Grau, que va a hacer la presentación del libro. Buenas tardes, buenas noches ya. Agradecida y honrada y con la venia de doña Norma, fuente de inspiración del autor junto con su hermosa familia, paso a hacer la presentación del libro del doctor Luis Beltrán Guerra intitulado La teoría constituyente, explicada en algunas lecciones por Petra Dolores Landaeta. La obra es un ensayo científico y literario, en el que el autor combina conocimiento con sentimientos, expresados estos a través de su personaje ficticio. Luis Beltrán Guerra, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, es un destacado profesor de Derecho Público, nuestro querido maestro de Derecho Administrativo 1, en el tercer año de la carrera de la Universidad Católica Andrés Bello, de lo cual han pasado ya 39 años de ese encuentro que marcó nuestra vocación profesional y académica. A su extraordinaria formación jurídica acompaña su dilatada trayectoria como abogado, su desempeño en la política como ministro de Justicia, antes como Procurador General de la República en el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Allí, al invitarnos a acompañarle en su gestión, nos mostraba el profesor que al académico lo caracterizaba también un agudo sentido del humor, al señalarnos que si su gestión fracasaba, leeríamos todos en forma conjunta y pública frente a la sede del organismo la renuncia de Andrés Eloy Blanco. Su obra jurídica se complementa ahora con esta inclinación literaria que se manifiesta en una ya prolija serie de ensayos en los que, como este, combina el trato de un tema jurídico, social, filosófico, político, con los comentarios del personaje ficticio. A manera de la ficción histórica, termina el autor, como dijo la persona que me antecedió, creando una particular categoría que el profesor Duque Corredor ha calificado como constitucionalismo literario.
El profesor Luis Beltrán Guerra nos plantea en su ensayo la consideración de la teoría constituyente como una tendencia hacia la consolidación de una determinada sociedad plasmada en una Carta Magna. Citando al destacado periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, indica que se debe ubicar la tendencia constituyente en medio de las diversas tipologías de desarrollo y alerta que en dar a esa tendencia características de estabilidad que conduzcan a su permanencia, como ocurre en los países democráticos desarrollados, es donde hemos fracasado, pues ella se somete a la mutabilidad de cada quien que nos gobierna. Sostiene el profesor Guerra que teoría y tendencia dependen irremediablemente de las virtudes y vicios de los humanos, y de allí el antagonismo de la Carta Magna con la teoría constituyente y su puesta en ejecución. Más aún cuando en el caso venezolano, nos señala el autor, entre brujos y babalaos, esta se desenvuelve como acápite doctrinal de la denominada Revolución Bolivariana. Venezuela tiene, afirma el profesor Guerra, una constitución escrita y otra que la viola, tejida diariamente en los rincones del poder. La teoría constituyente en Venezuela ha sido desarticulada al sometérsela a un gobierno con origen golpista que simplemente no entiende el respeto a la norma como condición para el ejercicio del poder. Innovaron estos golpistas ante el fracaso de la toma armada e inventaron el uso de la teoría constituyente como instrumento de concreción del golpe fallido. Y entonces, desde el Poder Ejecutivo, producir lo que Petrodolores califica como la hecatombe nacional, aniquilando los elementos esenciales del Estado como ordenamiento jurídico, que es destruyendo su organización y su normativa y con la distorsión absoluta del derecho, empezando por el uso del proceso constituyente para acabar con el resto de los poderes constituidos y anulando toda posibilidad de control y limitación de la arbitrariedad. Nos dice el autor que con la constituyente del 99 y bajo el eslogan de la sustitución de la democracia representativa por una de carácter participativo, se moldeó progresivamente una típica autocracia castrense. Y esta, como señala el profesor Guerra y destaca el prologuista académico Carlos Ayala Corao, pronto se convirtió al Poder Judicial en un instrumento obediente y sumiso al servicio de la revolución, lo cual permitiría el desarrollo de un desenfrenado autoritarismo y la aniquilación de toda disidencia. El golpe de Estado constituyente, denunciado también en su oportunidad por el ilustre profesor y constituyentista Alan Bruber Carías, se ejecuta precisamente cuando se utiliza a la Asamblea Nacional Constituyente no para redactar un texto de constitución, sino para suspender la vigencia del ordenamiento jurídico y destruir cualquier índice de independencia de los poderes constituidos, incluida la mencionada clave dominación del Poder Judicial. A ello condujo el decreto que declaró la reorganización de todos los poderes públicos del 12 de agosto de 99, el decreto de transición del poder público que permitió a la Asamblea Nacional Constituyente designar a los titulares de los órganos del poder ciudadano, Contralor, Fiscal y Defensor del Pueblo. Y el decreto de reorganización del Poder Judicial, mediante el cual designó a todos y cada uno de los magistrados de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, todo ello de forma provisoria hasta que se dictase la nueva Constitución. Sabían los golpistas que podían arroparse bajo el manto de la aparente juridicidad para cubrir sus acciones autoritarias y engañar así a la comunidad internacional, lo cual en efecto ocurrió por un buen tiempo. Pero el sometimiento a derecho no es utilizar la forma jurídica para justificar las acciones. El principio funciona a la inversa. La ley debe preexistir para limitar el accionar de la autoridad. No hay Estado de Derecho porque el gobernante autoritario haya sido aparentemente electo o existan leyes. No hay Estado de Derecho porque haya una asamblea. No hay Estado de Derecho porque existan tribunales y no hay Estado de Derecho porque hayan organismos públicos de defensa de los derechos humanos. Si habiendo toda esa estructura formal, que la hay, el Ejecutivo no se limita por la Constitución y la ley, la Asamblea no legisla,
Los tribunales no controlan el exceso de poder, no condenan la responsabilidad del Estado, ni protegen a los particulares frente al poder del mismo, ni tales organismos de defensa de los derechos humanos procuran eficazmente su protección. La conclusión es irrebatible. En Venezuela no hay Estado de Derecho. El fraude constituyente del 99 se reedita ahora en 2017 de forma agravada, bajo la convocatoria unilateral del presidente de la República para una nueva Asamblea Nacional Constituyente, violando el artículo 347 de la Constitución, el cual contempla que tal convocatoria corresponde exclusivamente al pueblo, depositario único de la soberanía. No solo la convocó, sino que dictó unilateralmente las bases comiciales y deformó su integración democrática, estableciendo una representación sectorializada, parcial y excluyente. Reedita esta Asamblea Nacional Constituyente de 2017 también la conducta golpista de intervenir los poderes constituidos. Destituye y hace nombramientos en órganos de control con titulares incómodos, como el caso de la Fiscal General de la República. Deroga, de hecho, el orden constitucional existente. Asume una función legislativa constitucional para usurpar los poderes ya casi inexistentes de la Asamblea Nacional, en la que el autor y Petrodolores cifraban su esperanza de reconstrucción del país. El Poder Judicial, sin embargo, no requiere este momento de su intervención, porque desde la degeneración de la justicia que impera en el máximo tribunal, especialmente en su sala constitucional, bajo fallos en los que no realiza una interpretación hermenéutica como obliga la ciencia del derecho, pero sí con una técnica que bautiza el profesor Guerra como de hermética, consistente en una total adhesión a los objetivos del gobierno. La justicia en Venezuela se corrompe en su rol de instrumento solo útil para consolidar las irregularidades que el régimen ejecuta o se propone. El profundo desprecio por el Estado de Derecho y la relevancia del ordenamiento jurídico como límite a la arbitrariedad lo demostraba Chávez en palabras del profesor Asdrúbal Aguiar Aranguren, nuestro maestro también, citado por el profesor Guerra, no solo al abrir su mandato con el antidemocrático e ilegítimo llamado al desconocimiento de la Constitución vigente, sino también con el fraude constitucional que operó con la Constituyente del 99. Siempre se mostró el presidente comandante irreverente con el conocimiento, especialmente el conocimiento jurídico. Así, conviene recordar cuando en 2014, en una de sus innumerables ruedas de prensa, con su característica arrogancia y falta de seriedad, se refería al triángulo de Kelsen. Ignorancia y desparpajo demostraban la poca importancia de esta formulación doctrinal que es la pirámide de Kelsen, que no el triángulo, la cual representa el imperio de la ley. Sin embargo, tristemente cierto es que la jerarquía de las normas que han de organizarse en una pirámide se convirtió bajo las ejecutorias chavistas en un simple triángulo. En un simple triángulo porque ningún respeto hubo hacia la Constitución, teóricamente ubicada en la cúspide, ni de las leyes teóricamente sometidas a esta, ni del reglamentista teóricamente sujeto a las dos primeras. En definitiva, el anunciado triángulo no era solo un mal chiste o crasa ignorancia, era el reconocimiento del Estado de la inexistencia del Estado de Derecho. El principio de separación de los poderes, que quedó plasmado en la Constitución del 99, vigente en teoría, al ser esta aprobada, pronto sería castigado de nuevo con el ataque revolucionario. Una de las más graves transgresiones del sistema de ordenación jerarquizada de las normas fue y es precisamente trasladar al presidente la función legislativa. Así, mediante la abdicación parlamentaria de la función legislativa transferida al presidente monarca por la distorsión de la institución de la legislación habilitada, se lograba dar de nuevo una falsa apariencia de legalidad a todas sus tropelías, ante la mirada ingenua o interesada de la comunidad internacional. En ese uso de la teoría constituyente como instrumento de golpe y de la ley como mecanismo de ejecución continuada del golpe, es ese uso, en ese sentido, lo que explica que esta revolución nunca termina, porque se vive en un permanente Estado sin derecho. La Constitución, en efecto, prevé que la Asamblea puede delegar al presidente la competencia para dictar leyes, pero esto es una situación extraordinaria, pues representa una excepción al principio de separación de los poderes.
Por ello, la Constitución la regla estrictamente y la limita. La Constitución del 99 claramente estableció, a diferencia de la Constitución del 61, que la ley habilitante debe ser una ley marco y como tal contener normas marco para limitar la legislación presidencial al desarrollo de las mismas. Lo cierto es que la legislación presidencial revolucionaria se desenvolvió bajo una delegación total de competencias legislativas, es decir, que el presidente, al mejor estilo de los monarcas absolutistas, dictaría sus propias leyes y las ejecutaría. Ocurrió entonces la denominada inflación normativa, un mundo de leyes desbocadas, parafraseando al maestro español Jesús González Pérez. Se vertía en estas normas toda la verborrea populista, normas para explotar la esperanza, dice el autor, metodología del engaño, comenta Petra Dolores, más de 200 leyes presidenciales plenas de errores materiales, de reimpresiones por error de copia, de errores conceptuales, de mandatos inconstitucionales, de violaciones a los principios más elementales del derecho y de desconocimiento de los derechos humanos nacional e internacionalmente reconocidos. La mayoría de ellas producidas además bajo la conducta tramposa de anunciar su publicación ante el vencimiento de la habilitación en supuestas gacetas oficiales extraordinarias que aparecerían meses después con fecha anticipada, porque lo cierto es que no existieron al momento en que se dijo que habían sido dictadas. Tampoco hubo participación popular en el desarrollo de esta legislación. Además de la técnica del engaño populista, servía esta producción disparatada de una legislación excesiva para crear un caos normativo y generar una especie de estado de anomia en el sentido de ausencia de un marco normativo estable. Fue a través de esta legislación delegada ilimitada, hipernormativa, irreflexiva y antijurídica como se inició la destrucción del aparato productivo. Trata el profesor Guerra en el ensayo que hoy presentamos el modelo económico de la revolución socialista caracterizado por el manejo público y colectivo de las fuentes de producción. El Estado empresario sin respeto a la libre empresa como derecho constitucional que ampara al sector privado y que comprende no solo el derecho a participar libremente en una actividad económica lícita, sino también a decidir sobre los medios, los objetivos, la planificación, todo ello en base a las demandas del mercado y con la finalidad lícita del lucro, cuestiones todas que se violentan, entre otras, con la inconstitucional legislación de precios justos. Se ha impuesto por la vía entonces de una fuerza normativa contraria a la Constitución una agenda económica de un modelo socialista que no es el modelo constitucional. Como resalta el autor, la Constitución venezolana plantea un sistema de economía de mercado, artículo 299, un sistema de respeto a la iniciativa privada y libertad de empresa, artículo 112, un sistema de respeto a la propiedad privada, artículo 115. Es solo al lado de esa iniciativa privada que se concibe la pública como complementaria de aquella, artículo 299. A todo lo anterior se une también otro escandaloso desatino, la militarización de la economía, con la incorporación de la Fuerza Armada a la gestión pública empresarial. Nada más antitético que la unión de estos dos conceptos, empresa económica y fuerza militar. Ello solo puede entenderse como el reconocimiento gubernamental de la economía de guerra en que han sumido al país, que no la guerra económica que tanto han achacado al sector privado. La economía de guerra es producto de esta gestión gubernamental violatoria del ordenamiento jurídico constitucional y los valores superiores que lo inspiran. El resultado económico de este modelo socialista y militarista es la crisis humanitaria que hoy afecta a Venezuela. Posteriormente, ante la nueva realidad de una Asamblea Nacional de mayoría opositora en base a la elección de 2016, también se apañaron los revolucionarios para usurparle sus competencias a la Asamblea Nacional y anular sus poderes de control y su normal funcionamiento. La anuló el régimen de manera inédita y antes de la instalación, mediante la suspensión cautelar que duerme el sueño de los justos respecto de la incorporación de 3 diputados electos por el Estado Amazonas, número necesario para eliminar la mayoría calificada requerida para muchas de las competencias parlamentarias. Luego, mediante ese degradado poder judicial, se le quitó toda competencia de actuación a la Asamblea Nacional a través de la anulación anticipada y a futuro de cualquier acto que ésta dictase. También, por la vía de la denominada hermética interpretación,
En sentencias, muchas de ellas comentadas por el autor en su ensayo, la Sala Constitucional le quitó a la Asamblea Nacional sus potestades de control sobre la administración pública, sobre el presupuesto, el crédito público y sobre el control político que todo parlamento ejerce, incluso eliminando la eficacia del acto de voto de censura, dado, por ejemplo, a uno de los ministros de la represión, el general Reverol, que hoy permanece en su cargo, a pesar de que la consecuencia constitucional es la destitución. Lo que sí valida este Tribunal Supremo es la destitución sin base constitucional ni legal de diputados opositores, la violación de su inmunidad parlamentaria y la encarcelación sin proceso ni derecho a la defensa. Las leyes se han venido produciendo mediante sentencias que usurpan la función legislativa y usando de nuevo la distorsionada técnica de la legislación presidencial, ahora no con leyes habilitantes, pues se carece de la mayoría oficialista necesaria para dictarlas, sino con decretos de emergencia económica emitidos por el propio presidente de la República, pero omitiendo el requisito constitucional de su aprobación por la Asamblea Nacional mediante sentencia otra vez de interpretación hermética de esta Sala Constitucional con el disparatado argumento de que habría una aprobación tácita a pesar de que existió una negativa expresa del órgano parlamentario. Aun cuando la emergencia económica solo podía constitucionalmente durar 120 días, 60 días prorrogables por una sola vez por 60 días más, ya van 2 años continuos de una legislación presidencial de emergencia inconstitucional tanto en la forma como en el fondo, desde que ella ha servido de fundamento no solo a medidas económicas, sino a otras dirigidas, por ejemplo, a justificar la actuación de cuerpos parapoliciales y paramilitares en el control de la seguridad interna. Y ello nos lleva a mencionar el tema de los derechos humanos, que es una clara demostración de lo que el profesor Guerra califica como la tendencia fracasada del pensamiento de los autores de textos constitucionales, en el sentido de que creen que con preceptos formales las sociedades se consolidan y avanzan. A pesar de que la Constitución del 99, dice el profesor Guerra, cuenta en su texto con una lista casi imperecedera de 92 artículos, lo cito, dice: no ha habido derecho humano que no se haya violado, desconocido o sacrificado durante estos años de revolución socialista. Petra Dolores lo denomina el embuste constitucional, tanto más considerando que uno de los facilitadores de este tipo de violaciones es precisamente el actual, aunque ilegítimo por su nombramiento, fiscal general de la República, antes defensor del pueblo, quien fue en la Asamblea Nacional Constituyente presidente de la Comisión de Derechos Humanos, redactoras de estas disposiciones graves e impunemente incumplidas por los órganos del poder. La criminalización de la disidencia mediante la creación y aplicación de normas penales inconstitucionales, el uso de la jurisdicción penal sin procesos ni reglas procesales de rigor, e inclusive el uso de la justicia militar contra civiles respecto de quienes disienten o se organizan para protestar con el objeto de obtener reivindicaciones de todo tipo. De las prácticas de represión desproporcionada, uso de cuerpos parapoliciales y paramilitares, grupos de exterminio, tortura, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos sin juicio y sin garantía, y en general la persecución del grupo humano que conforman quienes disienten, bien documentado por esa maravillosa, valiente y valiosa organización no gubernamental que es el Foro Penal Venezolano, filmada y grabada por los mismos ciudadanos en protesta o los propios ejecutados, como ocurrió en la operación de la masacre del Junquito, y también documentada por organismos internacionales como Human Rights Watch, marcan el camino de la justicia internacional para estos delincuentes genocidas, porque pues se cuentan por miles los afectados. Autores y cómplices de este terrorismo de Estado deben pagar por sus crímenes. El profesor Guerra, entiéndase que su ensayo se hace en el momento en que existe la esperanza de una Asamblea Nacional opositora, enumera las posibilidades constitucionales de la recuperación democrática, desde la renuncia a la vacancia absoluta, la anulación de la designación írrita de los magistrados express, hasta la convocatoria de una constituyente, la desobediencia o el diálogo. Todas las iniciativas han sido por ahora fallidas, o el oficialismo se ha adelantado o las ha anulado con sus tácticas, su represión y su hermético e ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Más ilegítimo hoy en día, porque lo es incluso en su constitución, en su composición, pues los legítimos magistrados designados por la Asamblea Nacional han tenido que constituirse en el exilio ante la persecución del régimen. Sobre el diálogo,
El profesor Guerra lo incluye entre signos de interrogación en el título y Petra Dolores lo desestima, diciendo, y cito, solo creen el presidente y sus colaboradores en el ejercicio hegemónico del poder y en su propio provecho. Por no creer en el diálogo, no debe renunciarse a la utilidad del mismo, así sea para poner en evidencia que éste es estéril para la recuperación democrática en el caso de estos gobernantes que no respetan el límite del derecho, pues el autoritarismo que los inspira no cesará por un acuerdo político de una buena voluntad de la que evidentemente carece. En el día de hoy, la evidencia del fracasado diálogo suma a esta exposición del régimen como lo que es y no como lo que dice ser. Ya asomada cuando en plenas conversaciones, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente hizo una inconstitucional convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas, en cuyo decreto no solo usurpa las competencias del poder electoral, sino que desconoce la autonomía de los poderes constituidos de forma expresa en sus considerandos, descalifica el diálogo en curso a pesar de que su presidenta era una de las representantes del sector oficialista y estigmatiza a los posibles contendientes opositores al incluir en sus considerandos que una de las razones de la convocatoria, y me voy a permitir leer, es que la oposición venezolana, atendiendo a un guión de factura imperial para justificar y facilitar la intervención extranjera, ha desentendido los más de 400 llamados del presidente Nicolás Maduro y ha boicoteado los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las divergencias político-ideológicas. Confiesa la dictadura en este decreto que esto no es un llamado a elecciones, es el abandono formal de la fachada legalista y podría decirse que entramos en una nueva etapa en la que la lucha debe continuar desde las distintas propuestas. Emular a Petra Dolores, quien en el relato de su autor termina dando un discurso ante la Asamblea Nacional de 2016 para proponer adelantar medidas para evitar el desastre, invocando incluso al distinguido venezolano Enrique Aristigueta Gramco, quien a sus casi 85 años de edad, unos días atrás, fue sometido a las vejaciones del régimen a ser secuestrado de su casa por la policía política para interrogarlo. Insiste Petra Dolores en ese discurso en el tema de la doble nacionalidad que impondría la nulidad de la elección del primer magistrado, por cierto, en un proceso abierto por el legítimo Tribunal Supremo de Justicia que funciona en el exilio. También invoca Petra Dolores la aplicación del artículo 350 y la declaración de vacancia por incumplimiento vacancia del cargo por incumplimiento de los deberes inherentes a este. No puede, sin embargo, dice el profesor Guerra, presentar Petra Dolores los proyectos de acuerdo porque ante la algarabía parlamentaria se suspende la sesión y entiende que los esfuerzos del 47 y del 61 se han perdido. Muere Petra Dolores Landaeta con la angustia de no haber visto la transición y no saber de quién fue la culpa. Pero la historia no se detiene y habrá culpables y se reconocerán como héroes los caídos y todos quienes lucharon y quienes siguen en la lucha desde las distintas situaciones y posiciones, porque como se observa en el ensayo, y ese es uno de los grandes valores de esta obra, hay muchas maneras de combatir la dictadura. Un especialista en coaching del Instituto de Empresas de España decía que una de las claves del éxito está en preguntar. Decía, pregunten, pregunten, pregunten. Lo mismo puede predicarse de la propuesta. Proponer, proponer y proponer, respetar las propuestas, abrirse a la libertad de pensamiento, evitar la intolerancia, respetar la disidencia dentro de la disidencia, no convertirnos en aquello contra lo que luchamos y así en la sumatoria de esfuerzos algún día se producirá la ansiada transición que Petra Dolores no llegó a ver. Pero se ha de tener en cuenta que la constituyente, que es una tendencia, como la aclara el profesor Guerra en su ensayo, es un instrumento jurídico incapaz de resolver la crisis de una realidad existente, y Venezuela no merece más engaños. El escritor Juan Valdano, al referirse a las 20 constituciones de los 180 años de historia republicana del Ecuador, alerta sobre la tentación de seguir en el fracaso de pretender solucionar los problemas de la realidad con normas que no llegan a ser más que, en sus palabras, puro lirismo jurídico, literatura fantástica, que se ha dictado a sabiendas de que más allá de ese deber ser a que toda norma aspira, hay en ellas una dosis de irrealidad y de ironía. Habla
del levantamiento de edificios jurídicos de los códigos y la retórica de los políticos, una tupida hojarasca legalista que anula la visión de nuestra realidad, la cual no cambiará por mandato de la ley. Culmina diciendo, de seguir en ese errado camino, no tardará en llegar otro prohombre más sabio que Solón, que cambiará el texto, sustituyendo una expresión por otra. Por ejemplo, bien común por buen vivir, fantasía legalista frente a aquellos pueblos crónicamente infelices. Oportunas también las palabras del prologuista del ensayo, del otro prologuista del ensayo, el profesor Julio Rodríguez Berrizbeitia, en el sentido de que lo que se requiere es que se imponga una nueva ética ciudadana, que empiece a darle significado al esfuerzo colectivo frente a los personajes mesiánicos, al rol que corresponde a cada institución en la sociedad, a la negación de una solidaridad cómplice frente a la violación del Estado de Derecho y a la condenación de la política mal entendida como instrumento de explotación de la esperanza del pueblo. Culmino esta presentación dejando constancia, querido profesor Luis Beltrán Guerra, que por mi parte yo puedo testificar que sí logra usted el cometido de que se lee en el ensayo, de que se entienda perfectamente su preocupación expresada a manera de conclusión. Se entiende, en efecto, con la lectura de su obra, que ha usted planteado analizar la metodología, y lo cito, para convivir, entenderse, amarse, crecer, trabajar, esforzarse por surgir y no depender de los gobiernos camino a una sociedad estable, en razón de lo cual queda desechada la compra de la conciencia al ser humano a través de una prebenda, canonjía, bolsa de comida o promesa de dársela. Compartimos enteramente su parecer, agregando solo, a manera de conclusión de esta presentación, que debe tratarse de erradicar este proceder miserable, enaltecer los valores de la sociedad venezolana y no la del grupo criminal que ha secuestrado sus instituciones de gobierno. Muchas gracias. Gracias a doña María Amparo Grau. Quiero dar especial bienvenida a nuestra directora, la doctora Beatriz Rangel, que preside hoy día el evento, y a los miembros del panel que van a hacer los comentarios finales, el doctor Asdrúbal Aguiar, el doctor Miguel Ángel Martín, que es presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, el doctor Genaro Mosquera, y los distinguidos miembros de otras instituciones que están aquí presentes. Vamos a ceder la palabra al doctor Luis Beltrán Guerra para que nos hable sobre su obra hoy día, y después de eso vamos a ceder la palabra a los panelistas para que hagan los comentarios. Doctor. Gracias. Bueno, después de la intervención de nuestra querida discípula María Amparo Grau, he llegado a la conclusión de que no solamente tuvo justificada su alta calificación cuando yo le di clase, sino que también se leyó completamente el libro. Las otras dos acotaciones que voy a hacer están referidas, una a Norma, mi esposa, a quien le pedí que gestionáramos bastante la invitación, y me manifestó que eso estaba encomendado al Espíritu Santo. Y resulta que la vez pasada, cuando presentamos el libro de Juan Arriba, vino muchísima más gente que ahora. La segunda acotación que quisiera hacer es darle las gracias por su presencia al insigne embajador Valladares, cubano, quien purgó más de una veintena de años en las mazmorras de las cárceles del castrismo, y que afortunadamente pues su temple, su valentía, su coraje lo llevó a salir vivo de aquel triste escenario, y que nos honra con su presencia.
Lo que yo voy a leer se llama Algunas palabras de Petra Dolores Landaeta. En el epílogo de ese libro, Petra Dolores expresa optimismo por el devenir de Venezuela, vislumbrándola pujante, moderna, plena de progreso y democrática. Anoche me lo confirmó, enviándoles un saludo, pero me asignó la tarea de que escogiéramos entre tantas equivocaciones que hemos cometido los venezolanos, la menos negativa. Primero, el auxilio del soldado que sin llegar a constituir golpe de Estado imponga la constitucionalidad, tesis que han barajado en estos escenarios nuestro común amigo Carlos Sánchez Berzaín y José Gregorio Tobar. Segundo, una combinación de mafiosos en la cual el más pícaro asumiría el gobierno. Tesis de mi gran amigo Genaro Mosquera. La del 4 y el tambor a superar por la educación de Beatriz Rangel. El ataque a la dirigencia por procurar un diálogo, José Luis Rodríguez Zapatero, y sin estipendio alguno. Calle, calle y más calle, Enrique Aristilleta, quien se convenció mucho más de ella en las mazmorras del SEBIN en Caracas. La organización, sexto, la organización de la diáspora venezolana, Moisés Naín y Antonio Ledesma. Séptimo, el ejército latinoamericano, Ricardo Hausmann. Octavo, la educación para la democracia, Asdrúbal Aguiar. 9, la Asamblea Nacional Constituyente originaria, Enrique Colmenares. Y 10, el rescate de la institucionalidad por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Miguel Ángel Martín. Perdón, ser el 10. Y el 11, la de Claudio Fermín con la consigna "Esto tiene solución". Petra Dolores, que conoce todas estas posibilidades que han estado presentes a lo largo del devenir de estos largos años de dictadura, nos le plantea por mi intermedio que ustedes decidan cuál de ellas es la menos equivocada o cuál de ellas ha sido la menos equivocada. Yo le advertí que si nos inclinábamos por educarnos para la democracia, el texto que hoy presentamos no ha de ser tomado en cuenta, pues María Amparo Grau ha manifestado ser muy profundo, apreciación que no dejó de entristecerme, pues ya no consigo metodología para que los lean y compren los libros. Petra Dolores, contrariando a Carlos Alberto Montaner, al embajador Valladares, a Carlos Sánchez, al almirante Carratú, al general Carlos Julio Peñalosa y demás venezolanos militares en el exilio, rechazó categóricamente que el gobierno lo sostengan los cubanos. No hubo manera de convencerla, ni siquiera con esta argumentación. Una conjetura cuyas manifestaciones inducen a atribuirle una cierta certeza suele expresarse como el castrochavismo, una especie de nomenclatura, tal vez por señalársele vinculada con el Partido Comunista que gobierna a la República de Cuba, uno de los contrabandos que traían en sus alforgas Fidel Castro y sus barbudos de la Sierra Maestra, un engranaje neuronal entre el líder cubano y el argentino Ernesto Che Guevara,
sacudió a los grupos de poder, o sea, al establishment caribeño, pero entusiasmando también a la juventud del mundo con consecuencias propias de una especie de explosión social sustentando la bandera de una justicia distinta. Todo habría de ser cambiado y el modelo era el cubano. Considero que la mejor definición que se ha hecho del régimen de Nicolás Maduro, nos dice Petra Dolores, es la de Juan Manuel Santos, quien se ha reivindicado recientemente ante los venezolanos, calificándola como una dictadura al garete. La dinámica andina, que es Petra Dolores, quien se casa a los 94 años sin haber visto varón, nos envía esta última interrogante. ¿Pasará el dilema de Venezuela como el de Hispanoamérica por la posesión diabólica? Díganmele por favor a la audiencia que piense en Friedrich Nietzsche, con respecto al cual se comenta, su tragedia fue un melodrama, pues el único actor en la corta escena de su vida fue él mismo. Un luchador solitario bajo el tempestuoso cielo de su desierto. No tiene a nadie a su lado. Nadie se atreve a adentrarse en el círculo interior de su destino. Habla, lucha y sufre por su propia cuenta. Soporta lo fatal y sin disimularlo, más bien lo ama. Su oración es: oh voluntad de mi alma, que yo llamaré mi destino, tú que estás en mí, por encima de mí, consérvame y concédeme un destino grande. Petra Dolores estima de que esta descripción de la posesión diabólica no está lejana de la que sufrimos los latinoamericanos y muy particularmente en este momento de crisis los venezolanos. Y si creemos en la influencia que se descarta por parte del gobierno cubano, basta pensar que si en algunas islas del Caribe ha habido posesión diabólica, ha sido precisamente en los 50 y tantos años de la dictadura de los Castro. Petra Dolores me dijo: Luis Beltrán, han de responder que sí, pues toda la humanidad es una diablura. Y lo más grave es que muy pocos ángeles coadyuvan para remediar sus males. Entre los últimos, primero, la discriminación de Hitler, que aún no termina. Segundo, la de Trump, cuya consigna América para los americanos lleva implícita el odio por los pobres, negros y latinos. La revolucionaria, con privilegio de los que están con la revolución y no con los que la combaten. El aislamiento político a los disidentes y su familia. La derivada de las crisis financieras, enriqueciendo a los menos y empobreciendo a los muchos. Y sexto, la consecuencial de los derechos humanos formales y su inflación literaria. Y transmitirles por ahora, dice Petra Dolores, recalcándoles que la frase va entre signos de afirmación, o sea, la frase por ahora va entre signos de afirmación, admiración, interrogación, comillas, amor, desesperanza y hasta odio, amalgama que nos confunde, o por lo menos nos confundió para que no nos diéramos cuenta que acabábamos con Venezuela. Este nuestro último mensaje.
Este nuestro último mensaje de Petra Bolor es no perder la fe y que recen con San Juan de la Cruz. 1000 muertes se me hará, por mi misma vida espero muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero y que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener sino muerte padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, que muero porque no muero. Gracias a todos ustedes y viva Venezuela. Me permito invitar a don Genaro Mosquera para que haga los primeros comentarios. No sé si quieren hacerlos ahí en la mesa o quieren pasar aquí. El micrófono, por favor. Esto no llega. Va a tener que ser aquí. Algo ha pasado con el micrófono. Bueno, un cordial saludo primero. Lo que se ha dicho de una presentación que va mucho más allá del amplio contenido de esta obra y las palabras que Luis Beltrán pone en manos de terceros que uno se confunde si son de él o son de terceros de verdad, lo deja uno casi sin argumentos para comentar en profundidad la obra. Sin embargo, las conversaciones con él, en medio de esta vorágine política, han ido mucho más allá de ese libro. Y yo me imagino que esto es apenas un marco de referencia para continuar un trabajo conceptual donde el pragmatismo de la situación venezolana nos ha llevado a un punto que él refleja exactamente desde el punto de vista académico, y que cuando extrapolamos la situación a los elementos pragmáticos de las vivencias venezolanas y la geopolítica y todo el tema global que implica el desarrollo de estas actividades, pues inmediatamente empezamos a ver que existen todavía filones por explorar, montones de situaciones que tienen que ver con esa amplísima posición, esa docta posición que nos lleva a ir mucho más allá en sistemas complementarios, como es, por ejemplo, y lo hemos discutido particularmente, el funcionalismo de los que gobiernan, transformando sus acciones muchas veces perversas, tomando como referencia las cuestiones constitucionales, la interpretación abierta de las leyes y la interpretación totalmente disparatada, pero dentro de un objetivo ideológico que nos ha llevado a situaciones particulares en varios países latinoamericanos. De tal manera que ese elemento se deja ver allí, sin embargo, tiene que ser considerado en la multitud de enfoques que él ha hecho en su obra y que otras personas, especialmente en esta institución, se vienen desarrollando, clarificando ese panorama. Y por último, no puedo dejar de mencionar que el tema electoral, como función extrema de interpretación de las leyes y de un elemento de esa separación de poderes, tiene que ser fuertemente visto porque ha sido utilizado como un instrumento de mediatización de la población, usando instrumentos totalmente perversos y antidemocráticos. Muchas gracias. Doctor Asdrúbal Aguiar, háganos el honor de hacer uso de la palabra.
queridas amigas, queridos amigos, ¿no? Yo celebro junto a ustedes esta ocasión, la posibilidad de encontrarnos con Norma y con Luis Beltrán a propósito de este nuevo libro que hace parte de su ya larga obra jurídico-literaria, ¿no? Celebro que el último haya sido justamente dedicado a la teoría constituyente. Y celebro todavía más la calificación que a todo esto le otorga el personaje que él crea para transmitirnos sus preocupaciones sobre Venezuela. Ella habla del embuste constitucional. Y al escucharlo inmediatamente me vino a la mente la obra de Octavio Paz, que habla de la mentira constitucional. Ese choque y esa dualidad entre el mundo de la legalidad y la realidad ilegal que se legaliza. Y me viene también a la mente una obra que pasó hace algunos años por mis manos, escrita por un jurista de alto vuelo, como lo fuera Piero Calamandrei. Quienes han pasado por las escuelas de Derecho saben a quién me refiero, pero que está dedicada fundamentalmente a la descripción de lo que él sufrió bajo el totalitarismo italiano. Y él titulaba su obra Il regime della menzogna, el régimen de la mentira. Él se refería justamente a ese tipo de sistemas que no llegan por la vía de una ruptura revolucionaria, sino que a través de los mecanismos constitucionales se instalan justamente para crear una forma de vida y una fisiología de gobierno que se mueve permanentemente sobre los linderos de la legalidad y la ilegalidad, pero de forma deliberada. De forma deliberada, ¿por qué? Porque necesitan dividir a quienes están adentro de quienes están afuera. Y por eso se dice, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Dentro del fascismo todo, fuera del fascismo nada. Dentro del fascismo o dentro de la revolución es la ilegalidad como fisiología de gobierno. Y todo se legaliza o se tamiza o se autentifica a través de los mismos actos del Estado para que la ilegalidad adquiera porte constitucional y porte legal. Pero a quienes están fuera se les aplica la legalidad nuda y cruda, o sea, con todo el rigor posible, como para que sepan que la posibilidad de comportarse al margen de la Constitución solo es posible dentro de la revolución o dentro del fascismo. Y por eso realmente esa descripción es tremenda. Pero es que la explicación que nos hace Luis Beltrán y cuya exégesis ha hecho de manera admirable María Amparo, nos lleva a otro punto central. Si uno toma a la Constitución de 1999 en la mano, y esta reflexión me la hacía yo a propósito del libro que escribí hace algunos años, Historia Inconstitucional de Venezuela. Al concluir esa obra yo me decía, ¿realmente han sido inconstitucionales las actuaciones puestas en marcha en Venezuela a partir de 1999 hasta el día de hoy? Si yo utilizo una forma de interpretación ortodoxa, como la que nos enseñaron nuestros profesores en la universidad, tenía que concluir en eso. Solo durante el tiempo de Hugo Chávez Frías se le infirieron a la Constitución 192 golpes. Pero si yo veo el texto al trasluz
y en sus grandes líneas, yo podría concluir que todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde 1999 tiene visos fuertemente constitucionales. Y allí es donde está justamente el gran dilema al que nos invita la obra de Luis Beltrán. Y permítaseme que me tome unos minutos muy breves porque es un tema que tengo que quizás planteárselos con pinzas para no herir susceptibilidades ni entrar en puntos de debate que pueden ser muy complejos. Esa constitución es una constitución hegeliana, una constitución que se construye alrededor del culto al Estado. Esa es una constitución dogmática, fundamentalista, que no le permite a los venezolanos rezarle a Andrés Bello o a Francisco de Miranda o a Mendoza o a Pedro Gual. Por eso la Constitución se introduce con una definición: los valores superiores de este texto remiten a la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Esa es una constitución centralista como ninguna otra en la historia venezolana. Liquida la autonomía de las legislaturas, la autonomía de los estados, tira por la borda la autonomía municipal, destruye al municipio, que es la primera fuente de articulación democrática que conoce nuestra historia. Es una constitución esencialmente presidencialista, porque no existe ni siquiera la legislatura, porque cuando se elaboran aquellas disposiciones relacionadas con las leyes habilitantes, el nombre que se utiliza en la circunstancia es la de las leyes marcos, por cierto, de inspiración cubana, mediante las cuales la legislatura no es sino una suerte de cenáculo que se reúne una vez al año para darle bendición a la dictadura y para que sea el dictador quien en definitiva legisle durante todo el tiempo y para todos los tiempos. Y es una constitución militarista, porque crea un capítulo de seguridad nacional en donde, al definir lo que es seguridad nacional y confiarle a la Fuerza Armada la responsabilidad de servirle de fundamento y cimiento a esa estructura, cabe dentro de esa definición hasta el modo de caminar de los venezolanos. Por eso yo decía en algún momento que esa constitución era una suerte de matrimonio morganático entre el antiguo régimen, por su marcada vocación autocrática y totalitaria, y la Revolución Francesa, por su excesivo nominalismo libertario, eso que llama con buen tino Luis Beltrán la inflación en materia de derecho. Tanto que estamos matando a la democracia, inflacionando los derechos, y hemos venido matando a la democracia a fuerza de votos, lo que parece un contrasentido. Pero ¿dónde está el tema central? Y con esto me despido. Si Venezuela aspira a transitar por el siglo XXI, va a tener que hacer una relectura de su mentira constitucional. Y eso la va a obligar a tener que regresar las páginas de la historia, no hasta el punto en donde la historia comienza y ha comenzado para nosotros, que es justamente la guerra de independencia, la gesta libertaria, Simón Bolívar, realidad a partir de la cual se cocina en Venezuela una suerte de dualidad muy perversa. Por una parte, la república como botín. Léanse las cartas del general Páez. Y por otra parte, lo que Vallenilla recrea en su obra a comienzos del siglo XX, no para referirse a Gómez, sino para hablar de nuestro padre libertador, el César democrático. El César democrático que consideraba que el pueblo venezolano no estaba preparado para el bien supremo de la libertad y por ello requería del padre bueno y fuerte, que en su momento lo fue Páez,
en su momento lo fue Guzmán, antes de ellos lo fue Monagas, luego de Guzmán lo fue el Cabito, lo fue Juan Vicente Gómez, lo fue el general Marcos Pérez Jiménez. Y debo decirlo, lo fueron nuestros líderes civiles que nos dan la República Democrática, que nos tiene aquí, porque en el fondo fueron caudillos dentro de sus propias obras. Y aquí es donde viene la serena reflexión. Venezuela quiere seguirse mirando en la República como botín y recreando de tanto en tanto la imagen del caudillo, unas veces con la divisa, otras veces vestido de paisano. ¿O acaso no será interesante tratar de pensar un poco en lo que fue la Venezuela de finales del siglo XVIII? Y aquí lo dejo porque quedará para la motivación de todos nosotros, de todos ustedes. Yo estoy trabajando ese tema en este momento. Pedro Grases decía, qué cosa tan extraordinaria. No hubiese sido posible en 1810 y 1811 si no se hubiese dado la coincidencia de dos hechos centrales. Nace a finales del siglo XVIII la Real y Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima y de Tomás de Aquino, conocida hoy como Universidad Central de Venezuela. Pero nacen en ese periodo Francisco de Miranda, Cristóbal Mendoza, José María Vargas. No menciono a Francisco Javier Llanes porque aun cuando egresa de esa universidad, por cierto, de origen cubano, presidente de nuestro primer congreso del 811 y del congreso del 830. En ese tiempo nace Juan Germán Rocio. Esos son los ilustrados que dibujan a Venezuela en 1830. Y fueron los ilustrados que fueron mandados al desván por la historia, porque se consideraba que la historia nuestra tendría que quedar secularmente en manos de un hombre a caballo. Así que yo celebro la invitación al tema constituyente. Celebro la invitación al debate sobre esto, sin complejo, porque allí sí tengo una pequeña discrepancia con sus matices con Luis Beltrán. Venezuela ha tenido 26 constituciones. Eso es una verdad nominal también. Venezuela no ha tenido más allá de 5 a 6 constituciones. Las enmiendas a la Constitución norteamericana superan al número de constituciones que se ha dado Venezuela formalmente, pero con una particularidad. A todos los que ejercen la presidencia les encanta firmar su constitución. Entonces, cuando se trataban de pequeñas enmiendas para cambiar, que fue lo que se hizo siempre, el gran debate era aumentar o reducir el periodo constitucional. Me elijo, me reelijo, continúo o no continúo en el poder. No otro era el motivo de ese conjunto de reformas. Pero Venezuela tiene apenas 4 grandes constituciones, la de 1811 que no duró, pero hablemos de las que duraron, la de 1830, una constitución centrofederal, democrática, de corte liberal, de desconcentración del poder, de elección de las autoridades, fundamentada en el sistema de derechos humanos. La Constitución suiza, que dura 864, la del 881 que recoge de nuevo, bajo el nombre de federalismo, recoge simplemente y centraliza el federalismo, y la Constitución de 1961, que son las que han tenido paradójicamente mayor duración en nuestra historia. Pero en el fondo, en unas y otras, lo que ha trasegado siempre es esa tragedia que no hemos podido quitárnoslas como mácula genética, mirando nuestros orígenes, diagnosticando el presente y mirando el porvenir. El mito del Dorado, el país como botín, y la invocación permanente al gendarme necesario, al César democrático, al hombre a caballo,
Por eso es que el hombre a caballo, en definitiva, dice, como decían los viejos españoles, la ley se acata, pero no se cumple, se la ponían en la cabeza antes de comenzar a violarla. Así que felicitaciones, Luis Beltrán, por esa iniciativa y por cierto, debo señalar un último elemento que no es ocioso tenerlo muy presente. Venezuela, cuando revisa su historia y dice, bueno, ¿qué pasó en el siglo XX? Nuestras tragedias del siglo XIX. Uno tenía que acudir fundamentalmente a las memorias de un venezolano de la decadencia o a las obras de los primeros días de Cipriano Castro, de Mariano Picón. Me quedo impresionado el volumen de libros que se ha publicado sobre Venezuela en el curso de esta crisis de 17 años. O sea, por más que se hayan empeñado los actores del gobierno en reescribir la historia, resulta que el volumen de obras y de textos que se han publicado señalando caminos, fijando críticas, tratando de orientarnos, es realmente admirable y de eso tenemos realmente nosotros que contentarnos. Así que celebro con ustedes esta reunión. Sí, gracias. Invito al doctor Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, a hacer sus comentarios. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que hablar de derecho constitucional en los tiempos que vive nuestro país es un gran ejercicio de patriotismo, ¿no? La forma en cómo dibuja el profesor Luis Beltrán el derecho constitucional y lo que ha ocurrido en Venezuela es a través de lo que se llama la literatura mágica, nos invita a hacer una revisión. Y si nosotros unimos eso al inventario que María Amparo ha hecho a lo que ha ocurrido en Venezuela, se ha alienado el derecho, se ha utilizado la ley y se ha utilizado el derecho para cometer todo lo que nosotros hemos vivido. Paradójicamente, cuando yo salí de Venezuela junto con un grupo de compañeros magistrados, fuimos recibidos aquí en este instituto. Y trabajamos aquí, sesionamos aquí, con la colaboración de Carlos Montaner, que es de origen cubano, de Carlos Sánchez Berzaín, que es un noble boliviano, porque viene de la nobleza. La persona que más nos ayuda, que es asistente de aquí, de esta oficina, y es mi asistente también prestada, es de Villa Clara. Yo me burlo de ella y le digo, tú pareces de Villa de Cura, ¿no? Ella es de Villa de Clara. Es decir, que nosotros tenemos que revisar un poco el por qué nos han ocurrido estas cosas, por qué lo hemos permitido, y también revisar que no se trata de un problema de Venezuela, porque no es causalidad que nosotros estemos aquí, porque de alguna manera este instituto y este grupo de esfuerzo que se une no está hablando de explicar qué es la democracia, está concientizando y abriendo mente para saber qué podemos hacer. Porque cuando nosotros analizamos en el caso venezolano que se repite en otros países, vemos una constitución pre-aporté. Y cuando observamos también en Bolivia, se produce una constitución muy parecida. Vemos que cuando trataron de modificar la constitución para convertirlo en un Estado socialista, quienes se pusieron enfrente fueron los jóvenes estudiantes, que dijeron no. ¿Recuerdan? Y lo lograron.
Eso se llama resistencia pacífica, y lo lograron. Cuando pretendieron modificar el currículum educativo en Venezuela para hacer el sesgo ideológico que forma parte de la estrategia, las madres salieron: no te metas con mis hijos. ¿Recuerdan? Eso fue resistencia civil. Claro, el régimen que venía con un fin y que venía como parte de una organización internacional, hoy en día podemos decir que es una organización criminal y que forma parte, pero no es la cabeza de la organización, no es el capo, pero es una organización multinacional, empezó a contrabandear las situaciones. Y vemos cómo, voy a poner algunos ejemplos que todos lo sabemos. Como no pudieron modificar el artículo 2 de la Constitución para convertir un Estado constitucional de derecho y de justicia, desde el punto de vista nominal, formal, convertirlo en un Estado socialista, como no pudieron, dictaron 26 leyes en la Asamblea Nacional cuando estaban en manos de personas adeptas al partido político de gobierno, y dictaron 56 decretos leyes, en donde está incluido la palabra patria, socialismo, Estado socialista, revolución, etcétera, que no están en la Constitución que se había construido con los mismos ideales de estas personas. Y comenzaron a alienar la ley y a crear un contrabando legal. Cuando hablamos del sesgo ideológico, ellos no pudieron cambiar el modelo curricular, pero lo hicieron con las llamadas colección bicentenaria. Si ustedes revisan los libros de la colección bicentenaria, cambiaron en los libros de historia, la historia venezolana, cambiaron hasta la educación sexual de los jóvenes, hasta la formación cívica de los jóvenes, creando mitos, y lo repartieron en el 80% de la población estudiantil, en todos los barrios, y lo hicieron frente a nosotros. Lo hicieron frente a nosotros. Cuando vemos este inventario de María Amparo y vemos esta forma de revisar el derecho constitucional, encontramos que se está escribiendo el libro negro de la justicia roja. Ese es lo que nos permite a nosotros revisar qué debemos hacer, qué podemos hacer, no autoflagelarnos. Cuando nosotros decidimos integrar un tribunal y un compañero mío de promoción me llamó y me dijo: tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Yo le digo: no, pero primero no soy yo, somos un compañero de magistrado, pero ¿cómo vas a constituir un tribunal fuera del país? Y yo le dije: si tú quieres quedarte con el presidente que está allá, Michael Moreno, esa es tu decisión. En cambio, el grupo de magistrados que están aquí decidió cumplir con los principios que están en la Constitución, y en los cuales a lo mejor no podemos decidir el cobro de una letra de cambio, ni un cheque, ni un pagaré, ni la inquisición de una paternidad, ni el reconocimiento ni el desconocimiento de una filiación. No, tenemos esas limitaciones, por supuesto. Pero sí podemos, como hemos hecho, y como estamos haciendo y como seguiremos haciendo, estableciendo un piso jurídico para lograr las soluciones en Venezuela. Un piso jurídico que de un ente integrado de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. Porque incluso cuando se ingresa la nueva Asamblea de esta Nacional Constituyente, ellos quisieron reeditar lo que ocurrió con la Constitución del 99. Y los que todavía tenían cargo de magistrados, porque había algunos que todavía tenían cargo, pusieron sus cargos a la orden. Es decir, cesaron en sus funciones. Eso permitió que nosotros, que somos 33, integráramos y cumpliéramos con nuestro deber de realizar la actividad del sistema de justicia en nuestro país. Y comenzamos a emitir decisiones para crear el piso jurídico para la evolución, para la solución e incluso para la concientización
como por ejemplo la declaratoria del fraude de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya todo el mundo lo había establecido, pero ahora está un documento firmado por un grupo de magistrados y notificado a los organismos internacionales. Después, la necesidad de una intervención humanitaria en Venezuela, porque resulta que el régimen ha venido mutando en el mal, en la medida que avanza. Yo no sé si ustedes recordarán cuando el señor Hugo Chávez estaba en el centro de Caracas y decía exprópiese, ¿recuerdan? Y todos decíamos, pero bueno, pero ¿cómo este señor no puede hacer esto? Lo hizo. Ustedes recordarán cuando llegó y empezó a ocupar las haciendas, las fincas. Es decir, que había un libreto y que se estaba haciendo. Utilizaron la justicia, después utilizaron la Asamblea Nacional. Es decir, han utilizado todas las armas y nosotros hemos procedido de conformidad con la Constitución, con la ley, como demócratas, y así debemos seguir precisamente utilizando la figura de la resistencia civil. Pero quizás yo quiero aprovechar este mensaje, quiero aprovechar esta oportunidad, porque es que tengo muchos venezolanos aquí insignes. Los venezolanos, la coalición, los entes internacionales, los países del mundo distinto a Venezuela, ya saben lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay una crisis humanitaria producida por un genocidio. Y está ocurriendo. Pero la coalición internacional o los entes internacionales piden que los venezolanos hagan una verdadera alianza. Hagan una verdadera alianza. Hagan una voz. Y después nosotros poder corregir todos y cada uno de los males que se ha venido presentando. Tenemos ese potencial. Y repito, no es un problema solo de Venezuela, es un problema de la región. Creo que esta es una gran oportunidad, este trabajo del profesor, para revisar no solo la ley desde el punto de vista formal, sino cómo se ha utilizado la ley, alienado la ley para crear mal, para crear un control político que lo han logrado, pero que también se han encontrado con una resistencia de todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos y ahora con el apoyo de los escenarios internacionales. Bueno, gracias por esta oportunidad. Gracias, amigos. Para finalizar el acto, vamos a pedir a doña Beatriz Rangel, miembro del directorio del Inter-American Institute, que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas noches. Les prometo que sí, verdad que voy a ser breve. Carlos, 1.000.000 de gracias por haber escogido este acto para iniciar formalmente el calendario de actividades del instituto. Creo que el viacrucis venezolano va a servir para redimir a América Latina. Y es por eso que todo lo que se ha publicado y todo lo que se dice al final va a servir para construir una nueva historia. Yo a Luis Beltrán Guerra lo admiro profundamente desde hace muchísimos años, porque ha sido, o sea, mi vida siempre transcurrió como la de la familia Buendía, donde había un hermano que leía y descifraba los pergaminos y el otro que los quemaba. Entonces, a mí siempre me gustó leerlos para después quemarlos, porque siempre pensé que en América Latina tenemos un problema estructural profundo y por eso es que no hemos podido vencer a la barbarie y tenemos pausas de civilización que terminan regresando a la barbarie. Y no es Venezuela es el caso extremo, pero ninguno de los países está inoculado contra eso. Y lo de Venezuela, esta tragedia tan espantosa, donde yo creo que casi que el 10% de la población va a salir profundamente afectado desde el punto de vista de su salud y de su vida, va a servir para que los latinoamericanos finalmente se sienten y digan,
tenemos que hacer lo que decía doña Petra Dolores, que yo la nombraría el juglar de la historia latinoamericana, porque al final de la tarde, ella qué es lo que nos dice con cada uno de sus mensajes que nos leyó Luis Beltrán, que estamos montados sobre un edificios que no son estables. Es decir, las instituciones que hemos creado los latinoamericanos no tienen posibilidad de garantizarnos lo que queremos, que es seguridad y estabilidad para poder nosotros construir la riqueza. Entonces, el problema reside, y yo me encantó lo que hizo María Amparo Grau, porque nos retrató cómo, no importa qué tipo de sistema jurídico tengas, no importa qué tipo de constitución tengas, cuando viene un grupo y captura el poder y tiene una ideología y tiene un proyecto, lo ejecuta, no importa cuál es el marco legal. Y eso en América Latina ocurre con demasiada frecuencia. Después, yo sí creo que lo de Luis Beltrán fue su recuento de todo lo que ha sido la teoría del constitucionalismo en Venezuela. Nos lleva a pensar que es esencial casar eso con lo que es la realidad de nuestro marco institucional, que no fue construido, ni desarrollado, ni concebido por la potencia que pobló América Latina, que fue España, para que haya libertad ni para que haya autonomía en lo económico, sino fue creada para extraer renta. Y la extracción de renta significa el control de la sociedad, y el control de la sociedad significa autoritarismo, totalitarismo, y lo que estamos viviendo ahora, que es lo peor, que es el impacto completamente negativo de la globalización, porque dentro de ese proceso de totalitarismo se le abrieron las puertas al crimen organizado internacional. Entonces, lo que hace difícil e imposible la solución de la crisis venezolana es la presencia del crimen organizado, porque lo único que les interesa es el negocio, y el negocio, como sabemos todos, es ilícito, y por lo tanto ellos lo único que necesitan es mantener el poder a costa de lo que fuese. Asdrúbal me gustó muchísimo lo que dijo, porque Asdrúbal nos invita a que veamos nuestra historia. Y la verdad es que yo creo que demasiados latinoamericanos no conocemos nuestra propia historia, y por eso cometemos de nuevo los errores. Quizás el siglo XVIII venezolano haya sido muchísimo más fructífero en términos de lo que podían ser instituciones para la libertad que ninguno de nuestros periodos. Pero ese es uno de los periodos que hemos estudiado, y gracias a Asdrúbal por traerlo a colación. Miguel Ángel, me encanta que les haya descrito lo que el tribunal está haciendo, porque dentro de toda esta lucha yo sí creo que tenemos que construir nuevas instituciones, y una de las instituciones que se está construyendo sobre bases nuevas es este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, porque los magistrados están tratando de absorber los conocimientos de una sociedad libre y ver lo que nosotros tenemos en una sociedad que no es libre y que no lo ha sido nunca, sino que ha sido más o menos libre en los últimos 40 años. Y yo creo que eso va a permitirles a ellos, cuando regresen a Venezuela, que van a regresar, yo creo que todo el mundo va a regresar al final, porque esto es insustentable desde el punto de vista de los intereses de la comunidad internacional, y eso es lo que hace también interesante la crisis venezolana, porque la permanencia del crimen organizado en control de un Estado nacional que está sentado sobre las reservas energéticas importantes en el mundo, aun cuando ya estamos saliendo de la época de la energía fósil y estamos entrando en una época de nuevos paradigmas energéticos. De todas maneras, para la transición se van a necesitar las energías fósiles, y el país que tiene 1/3 de las energías fósiles del mundo no puede estar perpetuamente tomado por el crimen organizado sin que la comunidad internacional haga algo.
y lo va a hacer. Y entonces es importante que estemos preparados, y yo creo que la preparación viene por empezar, como bien dijo Miguel Ángel, a tratar a fondo y con seriedad el tema humanitario. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela es que por primera vez en el mundo unas políticas públicas están generando, aquí no hubo una crisis de identidad o de tribalismo como ha habido en África, donde de repente una tribu se va contra la otra y matan 300.000 personas. Aquí no ha habido una crisis de identidad, aquí no ha habido una crisis nacional, aquí lo que hay es unas políticas públicas destinadas a ejecutar, a exterminar a un grupo de la población para poder mantener el poder. Y eso va a ser fundamental porque es la primera vez que prueba la tesis de las Naciones Unidas que Kofi Annan con tantísimo brillo logró imponer cuando era secretario general, que era la obligación de proteger. Y Venezuela está haciendo el caso que prueba eso. Entonces yo diría que ha sido muy feliz la ocurrencia de nuestro director Carlos Sánchez Berzaín de reunirnos alrededor de un libro que nos trae luces, como la de Luz Beltrán Guerra, pero también nos obliga a pensar en esos destellos de luz que pueden venir hacia Venezuela, pero que puedan servir para irradiar en toda la región, y pensar cada uno de nosotros cuál va a ser el granito de arena que esa realidad nos va a pedir y tenerlo listo para aportarlo con generosidad y sin protagonismos. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Hay un poco de vino y pueden ustedes ahora departir con el autor que va a firmar los libros que hemos presentado. Gracias.